Bueno, hoy nos toca hablar sobre el tema de pH. El pH hace referencia en la literatura al potencial de hidrógeno. Entonces, vamos a decir que debido a este potencial, a esta carga de hidrógenos que tiene una determinada sustancia, la va a dar una característica en particular. Y bueno, respecto al pH, tenemos que mencionar también la escala de Sorensen, que es, un pionero en este tipo de tema, en el cual se maneja una escala propiamente desde 1909, avalada ya para el tipo de clasificación de las sustancias según el pH, el potencial de hidrógeno. Vamos a decir que mediante esta escala se puede clasificar a las sustancias, o podemos decir también que se pueden clasificar las sustancias de acuerdo al pH en las siguientes, ¿no? Tenemos primero las sustancias ácidas. Estas sustancias se las va a entender como aquellas que tengan mayor cantidad de protones o iones de hidrógeno principalmente. Las sustancias ácidas las tenemos que entender de esa manera. Las sustancias básicas o también denominadas alcalinas van a caracterizarse por tener iones de hidrógeno en baja cantidad. Los iones de hidrógeno también considerados protones, ¿no? Entonces tenemos las diferencias notorias entre, las sustancias ácidas y las sustancias básicas o alcalinas. En el caso de las sustancias ácidas, pues vamos a entenderlo como que estas sustancias tienen abundante cantidad de hidrogeniones, abundante cantidad de iones de hidrógeno, y en el caso de las sustancias básicas vamos a entenderlo que tienen menor cantidad de hidrogeniones o menor cantidad de los protones que habíamos dicho, ¿no? Hay que considerar que también existe el término pOH, el potencial del ion hidroxilo ya también, ¿no? Sabemos que por una propiedad del agua, que es la de disociación o ionización, el agua se puede separar en dos tipos de iones, ¿no? Uno va a ser el protón sumado más el ion hidroxilo. Entonces tenemos dos iones, un ion positivo llamado el ion hidrógeno y un ion negativo llamado el ion hidroxilo. Cabe recalcar acá, ¿no?, que para la clasificación en sustancias ácidas y básicas no tomamos en cuenta este tipo de consideración, solo netamente al pH. Entonces, de acuerdo a esto, podemos clasificarlas en 1, sustancias ácidas; 2, sustancias básicas o alcalina; y 3, las neutras. Vamos a decir que la cantidad de hidrógenos, en el caso de ser neutra la sustancia, sí tenemos que considerar al OH, ¿no? Solo en este caso, en las neutras, podemos decir que tanto los iones de hidrógeno equivalen a la misma cantidad de los iones de hidroxilo. Entonces, esa es la cuestión. En resumen, tenemos que gracias a esta consideración del pH, vamos a lograr catalogar o clasificar a las sustancias en ácidas, básicas o neutras, ¿no? Entonces tenemos que considerar que este dato, el pH, nos va a servir precisamente a nosotros como médicos en el momento de las gasometrías. Entonces vamos a ver que al tener ya el resultado de una gasometría arterial, podemos valorar este tipo de parámetros y también otros, ¿no? Algo que hay que recalcar respecto al pH. Decimos que el pH tiene su valor normal de acuerdo a la sustancia en la que queramos medirlo. Sin embargo, a nosotros nos sirve principalmente en dos líquidos fundamentales, que es en la sangre y en la orina. Dicho todo aquello, en la gasometría arterial vamos a ver que necesitamos saber cuánto es el valor normal del pH en la sangre principalmente. Entonces, tenemos que considerar que en el resultado de gasometría, la sangre tiene que salir precisamente en este rango de valores, ¿no? Muchas veces al hablar en bioquímica tenemos nuestro valor en rango y también nuestro valor normal a veces. Por eso en algunas literaturas lo vamos a encontrar simplemente con el valor de 7.4 al pH, ¿no? En fin,
Conviene siempre manejar los valores en rango, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de esto la alteración que va a sufrir, en este caso, el pH, ¿no? Bueno, bajo esta consideración, tenemos que cuando disminuya de 7.35, podemos considerar a la alteración del pH como acidosis o también considerada acidemia. Bueno, entonces, eso respecto a la disminución del pH sanguíneo. Cuando encontremos la alteración de que el pH aumente más arriba de 7.45, lo vamos a considerar como alcalosis o alcalemia. Sin embargo, no es el único dato, el pH, que vamos a ver en el tema de la gasometría. Será uno de los datos que tenemos que encontrar. Sin embargo, mencionar también que en la gasometría va a haber pues los valores básicos o generales, ¿no? O los parámetros básicos o generales en sí. Estos, entre el que mencionamos, el primero es el pH, el 1, vamos a ponerlo como A, como ya hemos utilizado números arriba. El segundo que se va a utilizar, porque son 3, dijimos, va a ser el ion bicarbonato. Bueno, el ion bicarbonato es un ion que, bueno, aquí se los menciono igual, es el buffer o también amortiguador por excelencia ya de la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir ese tema del buffer o amortiguador? Es aquel que va a evitar que el pH, bueno, se altere y se mantenga más bien en un determinado rango estable, ¿no? Que es el que habíamos mencionado, precisamente de 7.35 y 7.45 en el caso del pH sanguíneo. Entonces es el buffer por excelencia, el ion bicarbonato, ¿no? Eso a dato nada más que tenemos que saber. Y bueno, sabemos también que lo vamos a encontrar aquí en la gasometría. ¿Qué nos va a demostrar este tipo de componente que es el ion bicarbonato? Precisamente de acuerdo a sus valores normales, que vamos a decir que son de 22 a 26 miliequivalentes litro o milimols litro, bueno, que es lo mismo, vamos a decir que al igual que en el pH, cuando sufre una alteración de disminución o aumento, va a haber la siguiente explicación, ¿no? Bueno, el ion bicarbonato precisamente nos da a entender el tema de que la alteración llega a ser metabólica. Bajo ello, decimos que el valor que sea menor a 22 equivalentes o milimoles, bueno, nos da la explicación precisamente de una alteración metabólica, como también el valor mayor a 26 miliequivalentes me va a dar igual ese tipo de alteración de tipo metabólico. Entonces, cuando encontremos estos valores, vamos a encontrar una alteración metabólica. O bien puede ser una compensación. Bueno, aquí podemos explicar que el ion bicarbonato se puede alterar como una alteración primera o por una alteración secundaria. Bueno, esta parte parece confusa. Podemos explicarlo de la siguiente manera. El ion bicarbonato se puede alterar en dos sentidos. Una alteración primera y otra alteración secundaria. En el caso de alteración primera quiere decir que el bicarbonato es el primero en alterarse, a diferencia de este otro dato que vamos a verlo, que es la presión parcial de dióxido de carbono. Vamos a decir que puede ser también que este otro componente se altere en una instancia primera o en una instancia secundaria. Entonces, lo que nos interesa para diagnosticar en este caso la metabólica, en el caso del ion bicarbonato, es que sea una alteración primera, que sea el primer valor junto con el pH al alterarse, ¿no? Mientras que la presión de dióxido de carbono se permanezca en rangos normales, ¿no? Bueno, y sucede al contrario, como vamos a ver más adelante, en el caso de alterarse este valor que es el ion bicarbonato tendría que estar dentro del rango normal. Y bueno, también podemos decir que el ion bicarbonato se puede alterar de una manera secundaria. Esto debido a una manera compensatoria, debido a que
existen, como en toda enfermedad, las alteraciones ácido-base descompensadas y compensadas. En el caso de ser descompensadas van a tener un valor dentro del rango normal, que usualmente en las metabólicas es la presión parcial de dióxido de carbono que se mantiene normal en las descompensadas. Sin embargo, en la compensada, este valor igual se va a llegar a alterar, ¿no? Vamos por el último dato, que es el último componente básico de este tema de gasometría. En el tema de la presión parcial de dióxido de carbono, tenemos que también tiene un valor normal de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es el valor normal que existe en nuestra gasometría arterial. Entonces, algo que hay que recalcar es que este tipo de alteración de este valor nos va a generar precisamente las alteraciones respiratorias. Es como que tuviésemos el nombre gracias al pH, digamos que el pH lo da el nombre, y el apellido, si va a ser metabólica la alteración o respiratorio, lo dan estos dos tipos de valores. El B, que es el ion bicarbonato, y el C, que es la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces sabemos que, igual que la anterior, si hay una alteración primera en la cual el pH y la presión parcial de dióxido de carbono se alteren, vamos a tener que la alteración va a ser de tipo respiratoria. Puede ser acidosis o alcalosis, como habíamos visto, ¿no? En el caso de ser alcalosis, si hay alteración de la presión parcial de dióxido de carbono, va a ser precisamente de tipo respiratorio. Pero como les digo, puede alterarse en una instancia primera o secundaria. La secundaria, vamos a decir que se altera este tipo de valor como valor compensatorio al tipo de alteración ácido-base contrario, que en este caso sería la metabólica, ¿no? Bueno, vamos a decir que cuando haya disminución, entonces de esto menor a 35 milímetros de mercurio o mayor a 45 milímetros de mercurio, vamos a tener una alteración respiratoria. Y no olvidemos del otro lado, ¿no? La alteración metabólica se debe precisamente a alteraciones del ion bicarbonato. Ojo, ambas, la respiratoria como la metabólica, están sujetas primero al valor del pH, ¿no? Si el valor del pH está en acidosis, es el nombre. Si está en alcalosis, igual es el nombre. Depende del apellido, si va a ser por alteración de uno u otro valor, bien sea del ion y bicarbonato en el caso de ser metabólicas, o en el caso de ser de la presión parcial de dióxido de carbono en las respiratorias, ¿no? Como les digo, también esta va a compensar a la metabólica, y bueno, esta va a compensar a la respiratoria. Esa es la cuestión que tenemos que tomar en cuenta en el caso de ser una alteración secundaria a compensación de cualquiera de las dos partes. Bueno, eso es lo que tenemos que hablar como medidas básicas respecto a la introducción del pH para entender las gasometrías.